Ayer nos habíamos quedado bueno, la parte de la comitiva, que es importante. Normalmente, más adelante lo vamos a poner, esto está formada por los cables de entrada, la mufa, ¿cómo se llama? La mufa es por donde entran los cables al ducto y obviamente el contador y después las líneas, obviamente las dos vivas y los neutros, y eso es de alguna manera lo que vamos a calcular. Bien, el panel de distribución ya lo habíamos visto, las cajas de breaker, que le llamamos panel de distribución, y, o sencillamente las cajas de breaker, ¿no? El nombre técnico hasta cierto punto, eléctrico es eso, el panel de distribución, ¿no? Y obviamente todo de aquí hacia adelante es el secundario, que son todos los alimentadores, o sea, cada breaker funciona como un apagador independiente para cada una de los distintos circuitos. Hay circuitos de 120 voltios, hay ciertos circuitos que son de 240 voltios y la mayoría son 120 voltios, pero los de circuitos de 240 voltios normalmente son los aparatos grandes. Esos aparatos grandes, la estufa, aires acondicionados, calentador de agua, secadora de ropa, eh, ¿qué más? Si tiene piscina y tiene agua térmica, es de calentador de agua, que es distinto del calentador de cómo se llama, de agua normal. También, y ahí esos más o menos son los aparatos grandes, ¿no? Aires acondicionados, etcétera, etcétera. Bien, los paneles serán bordes para las líneas vivas, neutros, serán bordes para líneas vivas, neutro y tierra. Eso es importante. En la puerta se colocará una lista escrita a máquina identificando cada circuito con la carga que alimente. Eso es importante. Esto obviamente casi nunca se cumple. Se supone que en el panel, aquí, donde está la tapadera, como les mencionaba ayer, debe haber viñeta, o si no, algo que nos muestre que cada circuito qué es lo que alimenta. Eso es muy importante de manera general para poder saber qué es lo que tenemos. Así como dice, en la puerta se coloca una lista escrita a máquina identificada cada circuito en la carga que alimenta. Muchas veces, para los que tienen una caja que se puede abrir, en sus propias casas pueden ver qué tan buena o mala puede ser una instalación. Es algo aparentemente sin importancia, pero sencillamente, ¿cómo se llama? Si yo abro una caja de break, aparte de lo que ya tendríamos que ver, ¿cómo se llama? ¿Qué tan serio puede ser la instalación? Que una manera de verlo es, ¿cómo se llama? Es abrir el panel y ver si está escrito todo lo que alimenta. Serán colocados dentro de los gabinetes completamente cerrados. Eso es importante. Eso lo del EMT y el PVC, que son los ductos, normalmente, acuérdense, el EMT y el PVC cédula 40 y 80, no es PVC de agua, sé que no confundir, son dos cosas diferentes. Y el MT es de aluminio, muchas veces de aluminio o acero cobrizado, pues, perdón, eh, puede ser de una aleación, pero muchas veces esto es una norma eléctrica. Eso es ductos eléctricos, que eso debería ser. El poliducto, a los que utilizan poliducto, entonces no es una norma eléctrica, ¿no? Y no hay una norma de seguridad de muchos aspectos. Entonces, eso no es una norma eléctrica. Ventajas de registro decíamos que serán de tamaño y tipo adecuado para contener el número de conductores que entran y salen por ellos. Obviamente, la mayor parte de los conductores son 3 líneas o máximo 4 líneas, entonces son cajas a lo máximo 4x4 cuando se dan en estufa, o 4x2, que es la mayoría de los apagadores y la mayoría de tomas de corriente.
Aquí están los apagadores, ahí hay apagadores para encender o decimos o encender luz o switches, como quiera decirle, y aquí las tomas de corriente o ¿cómo se llama? O tomas corriente, como le llama la gente. Ahí hay un circuito, como les decía, eso puede en AutoCAD y todo lo demás. Y el contratista suministrará e instalará los apagadores en las cajas que salían en lugares indicados en los planos. Obviamente, en eso, ¿cómo se llama? Se supone que eso sí es más o menos acertado, aparte de lo que vamos a ver más adelante, que nos enseñaba ayer, que eran las alturas o las distancias. Todos se conectarán de manera que cuando la palanca esté en la posición superior, el circuito esté conectado. Ojo con eso, porque eso es importante. O sea, se enciende hacia arriba. Eso es importante porque muchas veces la gente lo puede poner al revés y sencillamente no le da importancia al asunto. Entonces, es una de las cosas que es norma. Como les decía ayer, si usted entra a una casa, abre la puerta, tiene que encender la luz a ciegas, sabiendo que a donde usted abrió, a más o menos una distancia del máximo 1 metro de la puerta o menos, si pasa la mano, entonces usted encendería el apagador. Los apagadores deberán conectarse a los circuitos de tal forma que nunca interrumpan el conductor neutro conectado en la línea viva. Los apagadores se instalarán a una altura de unos 10 metros sobre el nivel de piso, ya habíamos visto, terminado, y serán para 15 amperios, 120 o 120, 127 voltios. Acuérdense, todos los apagadores por norma son para 15 amperios. Entonces es un tipo de, ¿cómo se llama? Es importante. Tipo silencioso de montaje intercambiable serán de un color que armonice con la pintura del lugar donde serán ubicados. Aquí es otra de las cosas importantes. Obviamente, existen apagadores relativamente sencillos que son así, de 15 amperios y que son los blancos o normalmente o con su color blanco grueso y no, esos son los normales y eso no le cuestan hasta 15, 18 lempiras o 20 lempiras, no más que eso, y esos son los normales. Pero existen también apagadores que además de que tienen normal, pueden tener un poquito LED para indicar si están encendidos o están apagados. Así también le sirve en la oscuridad de que si usted entra, está encendido el poquito, pues rojo significa que está apagado. Y así cuando usted lo enciende, entonces el foco se desactiva. Ese es otro, son un poquito más caros, pero también hay algunos que incluso tienen ya una consideración más importante porque algunos son de concha nácar. Eso ya es una, ¿cómo se llama? Una joya, si le puede decir, porque ya las mujeres lo pueden utilizar para anillos y otras cosas, ¿no? Y eso ya están hablando de una cantidad que es bastante considerable. Algunos pueden andar alrededor de 250 lempiras o más. Las cajas para tomacorrientes de pared de tipo doble serán de 2 por 4 pulgadas. Entonces, de 2 por 4 pulgadas y esto es más o menos eso. Eso es el normal. Eso que están aquí, ¿no? Eso es de 2 por 4. 4 y 2 a lo alto y lo ancho 2. Es más o menos lo que se tiene, ¿no? Que son las famosas cajas rectangulares que le decimos nosotros, ¿no? Para interruptores serán también de 2 por 4 pulgadas, excepto en los lugares donde existen conjuntos de 2 o más interruptores que deberán tener los espacios requeridos de acuerdo al número de estos. O sea, en este caso, por ejemplo, que aquí ya tenemos una caja grande donde no solo lleva, ¿cómo se llama? Los tomas de corriente, los conectores, o aquí, como en este caso, lleva 3. En el caso anterior, podría ponerse una sola para todos, ¿no? Y así, entonces, tendríamos que poner la caja de acuerdo a las consideraciones especiales. Cuando 2 o más apagadores o tomas de corriente tengan que instalarse en un solo lugar, se deberá agruparlos, colocándolos en cajas
de una sola pieza y deberán cubrirse con una sola placa. Eso estamos hablando de los tomas de corriente. Por lo tanto, esto no es correcto. De acuerdo a la norma, esto debería ser cada uno de manera diferente y caja diferente. Que son de las cosas importantes que hay viendo en cuanto a los tomas de corriente. Como regla general, los apagadores o tomas de corriente deben tener las siguientes alturas. Ya habíamos visto el apagador a 1,10 metros, la toma de corriente de pared a 30 centímetros del piso. Toma luminaria de pared a 1,80 del piso, todo es con respecto al piso terminado o con, ¿cómo se llama? O con cerámica o o madera, lo que sea, a partir de eso. Y los tomas de piso al nivel. Las cajas de apagadores se instalarán de tal forma que la orilla de la placa de los mismos no se encuentre a menos de 5 centímetros de esquinas o acabados. Eso es muy importante. Acuérdense, no pueden estar en una esquina, tienen que estar más o menos a 5 centímetros. Lo puede poner a una mayor distancia, pero allí tiene una recomendación. Encuentre a menos de 5 centímetros. ¿Okay? Al menos significa que puede ser un poquito más. Los apagadores de áreas individuales serán localizados en el lado de la cerradura de cada puerta, a menos que los planos indiquen lo contrario. Obviamente, ahí es importante eso. Pero normalmente, por lógica, como les decía, no puede estar el apagador atrás de la puerta donde usted va a abrirla. De tal manera que usted no pueda ver dónde se enciende. Todas las cajas de salida deberán ser colocadas firmemente en el lugar requerido. Eso es pacta por demás, ¿no? Antes de la operación de alumbrado, el ducto y la caja deben limpiarse en su totalidad. Muchas veces esto es importante, pero lo que sucede es que muchas de por eso donde viene la parte de supervisión que es necesario, porque mucha gente sencillamente no se toma la molestia y donde va de la parte de supervisión necesario, no se toma la molestia de hacer la limpieza correspondiente de todo, ¿no? Se supone que cuando es una instalación nueva, eso debe estar nítido. Bien, aquí hay un plano, esto es de luminaria, ¿no? De luces, sencillamente, si usted le quiere llamar. Eso ya es la parte correspondiente. Entonces, aquí hay una mezcla. Aquí las que están punteadas son tomas de corriente y las que están gruesas son las luces. Obviamente, aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí significa que ahí donde estoy señalando un apagador. Eh, y así sucesivamente se van más o menos viendo y después más adelante vamos a poner otro ejemplo, pero es importante porque son importantes para fines de diseño. Obviamente, aquí en los circuitos, sobre todo cuando estamos hablando de los secundarios, que obviamente por eso se habla ¿cómo se llama? De los circuitos secundarios, aparte de lo que nosotros podemos determinar, están los alimentadores secundarios, que pueden ser los breakers, pero también pueden poner paneles secundarios. En esta parte es importante mencionarlo porque, por ejemplo, alguien puede tener una caja de breaker principal, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el área de lavandería, normalmente está la secadora de ropa, la lavadora de ropa, los que tengan, obviamente. Puede estar el calentador, puede estar la bomba de la cisterna. ¿Qué más? Puede estar también los breakers del portón eléctrico.
Y así sucesivamente poner otras consideraciones ahí. Entonces se puede dejar una caja, un panel secundario ahí en esa zona que no afecte el panel principal, para que sea el principal solo específicamente de la caja. O otras veces también puede ser de que se deje un panel principal en la parte de abajo y también un panel secundario se ponga en el segundo piso si existe. Entonces, esas son consideraciones importantes. Y esos circuitos, obviamente, secundarios son los conductores de circuito que se encuentran en el último dispositivo de protección contra la corriente o las tomas de salida de energía. Obviamente, eso significa que es el breaker para cada circuito, es el último dispositivo, no hay ninguna otra más, no hay ningún panel más, sino que sencillamente es lo que nosotros tenemos. Bien, ahí hay distintos tipos de luminarias. Ahora, obviamente, la tecnología es que los más, entre comillas, ahorradores para una eficiencia energética, se tiene la tecnología, ¿cómo se llama? LED. En este caso, obviamente, están los que llamamos ahorradores, que eran, ¿cómo se llama? Eran algunos eran de otra tecnología, tenían un arrancador y tenían en base a gas neón, que son las lámparas fluorescentes, que le llamamos también. Después empezaron a sacar los focos ahorradores, que más o menos era un disparo, pero el disparo electrónico similares a los fluorescentes, en la tecnología un poquito mejor, un poquito más eficiente, hasta que vinieron los LED que obviamente son un poquito más eficientes. De hecho que la importancia en el ahorro de energía es bastante considerable porque según los cálculos originales, eso ha cambiado con el tiempo, el 30% del consumo general de energía en una casa es por iluminación. O sea, ¿por qué dicen eso? Obviamente, habría que analizar la situación. Tal vez ahora no es tanto porque si usted tiene tecnología LED, ¿cómo se llama? No va a ser tan así, ¿verdad? Pero obviamente, ¿cómo se llama? Usted, para poder controlar el consumo de energía en su casa, usted tiene que tener conocimiento de eso. Antes hablábamos de un 30% del consumo total era por luces. Pero obviamente, si usted, por ejemplo, tiene en su casa una, como decía la gente, una araña o una luminaria de este tipo, que significa que hay bastante cantidad de focos y antes los focos eran incandescentes, o sea, eran focos normales con filamento. Y esos focos incandescentes lo que provocaba era que el consumo era bastante alto. Porque muchos focos no eran de ahora, como por ejemplo hay de 5 watts, hay de 3 watts, es lo menos que he visto en tecnología LED, hay de 5, de 8, de 9, de 12, de 15, de 18, de 20, de 22, de ahí hay de 30 y pico, ya a partir de la frontera de los 30, ya entramos en los ahorradores, que son un poquito más eficientes, y a partir de los, también ya los incandescentes, he visto los menos, creo que son de 20, hay de 40, 60, 80, 100, 120, etcétera, etcétera. Obviamente eso implica que esas consideraciones son importantes saberlas porque acuérdense, una de las cosas de las recomendaciones que ustedes tienen que saber en la iluminación. Otra de las cosas es que ahora la tecnología LED tiene una mejor eficiencia luminaria, o sea, usted pone un foco LED, aunque sea una menor potencia de 15 watts, pero sustituye un foco incandescente posiblemente de 40 watts. O sea, la sensación de iluminación que vamos a tener es mucho mejor y además blanco que lo que se tiene con los incandescentes. No solo la emisión de calor es menor, sino que también la sensación de iluminación. Entonces, por eso ha venido a mejorar, pero obviamente
Entonces, volvemos al análisis, porque realmente decía la gente que era un 30% del consumo total de energía en su casa, es porque obviamente depende de la hora donde usted se levante, depende de la hora que usted se acueste, la gente lo que más tiene encendido en su casa son luces, ¿no? Entonces, en todo el día, ¿no? Normalmente decimos que una carga completa es cuando un aparato está más de 3 horas encendido continuamente. Entonces, eso decimos carga completa. Entonces, si ustedes ven, muchas veces en la noche, en un cuarto donde ustedes están estudiando, en su cuarto pueden estar fácilmente de las 5 o 6 de la tarde hasta las 9, 10, 11 de la noche, y cumple con aquello que es la consideración de que son más de 3 horas, es una carga completa. O entonces por ahí viene el resultado que si es cierto, sumamos esos pedacitos de carga completa todos los días, entonces obviamente hay que considerarlos a la hora de calcular, ¿no? Obviamente no hay que ser exagerado, pero sí hay que tomarlo en consideración para eso. Y lo otro es el control de los aparatos que más consumen en su casa. Son entonces en el orden, son los aires acondicionados, ¿cómo se llama? El calentador de agua, la secadora de ropa, la estufa, son los aparatos que normalmente son 240 voltios. Hay unos que de 120 voltios que obviamente como se consumen bastante. Otro de los aparatos que tal vez no es que los va a controlar, pero entonces hay que considerar para la eficiencia energética y sobre todo para el consumo total de energía de manera eficiente, recomendar a las personas que compren, por ejemplo, refrigeradoras de alta eficiencia. ¿Por qué eso? Porque, ¿cómo se llama? Acuérdense, el único aparato que en su casa está conectado 360, si no se fuera la luz en Honduras, entonces estaría conectado los 360 días del año. Es el único aparato que cumple con esas condiciones, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, puede ser el internet también, podría ser considerado desde esos aparatos, ahora es normal. Una computadora no necesariamente como está conectada al 100%, porque mucha gente, por ejemplo, ustedes llevan su computadora a la universidad, entonces ya no la tienen conectada en su casa, y así sucesivamente se empieza a analizar los únicos aparatos, así como que están al 100%, son los routers y la refrigeradora, pero sobre todo en cuanto a consumo, la refrigeradora. Bien, las luminarias deberán quedar firmemente sujetas a la estructura por medio de pernos o anclas de plomo o con el sistema de suspensión adecuado para cada tipo de cielo raso del edificio. La ubicación de las luminarias se puede observar en el plano de instalación eléctrica, pero se puede ver con más detalle en los planos arquitectónicos. Cuando el haz de luz de la luminaria sea bloqueada por un ducto u otro elemento, esta se debe ser reubicada. Obviamente, aquí, más que decir la reubicación, creo que la instalación eléctrica, de acuerdo a lo demás, debe ser mucho sentido común, ¿no? Toda luminaria debe obedecer a el voltaje indicado. Eso, obviamente, la mayoría son 120 voltios, excepto algunas externas, que son las que están en los parques o los estadios, que pueden ser de 240 voltios o más, ¿no? Toda lámpara usada durante la construcción debe ser cambiada por una nueva antes de la aceptación del edificio. Eso es muy importante y eso casi nunca sucede. Bien, ahí hay distintos de focos, luminarias, y ahí se puede ver más o menos alguna consideración como se podría ver la iluminación en distintos planos, ¿no? Eh, estos son focalizadas, pueden estar en un área específica, estas de acá del bar y estas que son focalizadas centradas en el billar en este caso.
Pruebas eléctricas, siempre que se puede, es imposible integrar un proyecto sin antes revisar el funcionamiento. Obviamente hay que revisar la cometida, mirar el voltaje, mirar la corriente, medir las corrientes, en los voltajes de 240 voltios, 120 voltios, cuáles son los valores que indican. Se examinará todos los sistemas para comprobar su buen funcionamiento. Se harán pruebas para probar cortocircuitos o fallas a tierra. Eso, el cortocircuito es provocar un circuito ahí para ver si los breakers funcionan. No, obviamente no lo vamos a hacer en todo, pero es una idea. La resistencia del alineamiento será igual o superior al exigido por las estándares de la IEEE. Muchas veces eso son 21 ohmios, creo que si mal no me acuerdo, déjame verificar. eh, tiene que ser, déjame ver, un segundo. No será, dice, vamos a ponerlo más adelante, mañana en eso. No, la resistencia no deberá ser mayor de 25 ohmios. Obviamente en los sistemas de telecomunicaciones, en los sistemas de redes, esa resistencia debe ser mucho menor. En el caso, hay existido muchos problemas en claros y sobre todo con tormentas eléctricas y en Tigo sobre todo y en claro porque no cumple con esa especificación de los viajes. Entonces, si el aterrizaje no está bien y sobre todo el homiaje del suelo no es el adecuado o no se llegó a ese nivel menor de 25 ohmios, lo que sucede es que la energía que puede haber por un rayo rebota en el suelo y va a buscar la ruta más fácil. Obviamente la ruta va a ser láser y va a ser los cables. Por eso hay que aterrizar adecuadamente la acometida en ese caso, para no tener problemas de ese tipo. Bien, se probará la impedancia a tierra del sistema eléctrico no debe exceder de un valor de 25 ohmios. Bueno, ahí está. Y obviamente eso es lo que requerimos, es lo que se requiere nomás. Aquí este sistema de aterrizaje, si bien aquí hay eso es una barra de aterrizaje, eh, y es importante esa parte porque eso debe estar en el sistema eléctrico, ¿no? Pozo de tierra de profundidad de la varilla de tierra, aquí está, y todos los aparatos deberían estar aterrizados por medio de sus tomas de corriente. Es importante, una de las partes de que una de las cosas más sencillas en apariencia, pero que provoca que el sistema eléctrico en su caso funcione bien, es el aterrizaje que esté bien y que cumpla con esas normas. El sistema de tierra debe consistir de barras de copper well con 10 por 5 octavos de pulgada, unidas entre sí por cable de cobre desnudo de 4,0. Eso depende de la situación, pero puede ser un cable menor, con una distancia mínima entre las barras de acuerdo a los planos. Si lo anterior no se cumple, deberá agregarse tantas barras como sean necesarias para obtener el valor de 25 ohmios en el panel principal. Aquí es importante que al hacer esto y poner varias barras, se tienen que conectar en paralelo, porque acuérdense, una resistencia en paralelo para siempre va a ser que la menor resistencia. Bien, otra de las cosas, la rotulación de los breakers, si ven, ahí está rotulado, obviamente se tiene que hacer bien, ahí casi no se ve nada, y cómo se llama, pero es importante el señalamiento o buscar una viñeta de tal manera que todo quede bien estipulado. Bien, todos los tableros serán rotulados de forma permanente para identificar cada circuito o línea de alimentación. Se suministrará al cliente 2 juegos de instrucción para la operación del equipo y mantenimiento.
Pintura, aquí mucha gente no toma en consideración esto, pero una de las cosas más importantes en la instalación eléctrica es posiblemente la pintura, no tanto para la instalación eléctrica como tal, sino que más bien es para la cuestión de la iluminación. Usted puede ahorrarse, ¿cómo se llama? Comprar focos de mayor potencia por el simple hecho de la iluminación. Entonces la pregunta es, ¿cómo está pintada la mayor parte de los techos de su casa? Entonces, si ustedes ven, voltean a ver para arriba, la mayor parte está con techos blancos. Y como vamos a ver en la parte de iluminación, en el tercer parcial, entonces el blanco es uno de los colores de mayor reflexión de luz. Entonces, por física, acuérdense, hay rayos que se refractan, que se reflejan y así. Entonces, el efecto de la iluminación, entonces, por lo tanto, antes las casas ¿cómo se llama? Se pintaban con colores oscuros, pero en un tiempo, debido a eso, para ahorrar energía, entonces empezaron a haber ya modificaciones, por ejemplo, en este caso, una técnica es pintar un color de bastante claro y el otro oscuro. En en el otro cuarto, se ve todos los colores de un azul bien claro. Y aquí hay combinación blanco arriba, aquí un color un anaranjado bastante claro, y así sucesivamente, que son los famosos colores peach que le llaman ahora, ¿no? Que obviamente también otra técnica es que en la mitad de ¿cómo se llama? Aquí donde está la, la baranda, para abajo se pinta de un color oscuro y hacia arriba un color claro. Igual aquí se puede hacer eso. Obviamente eso se supone, el plano de trabajo, que la iluminación donde interesa, por ejemplo, en esta área donde está el escritorio, o en una área donde usted puede estar trabajando ahí, entonces ahí a esa altura usted puede pintar de un color oscuro hacia abajo y hacia arriba un color claro. ¿Por qué? El plano, a eso se llaman planos de trabajo, donde la iluminación debe ser buena en esta zona. Bien, ya mañana todo ducto a instalarse bajo tierra deberá ser pintado con pintura a base de asfalto antes de recubrir con concreto. Todo ducto expuesto deberá recibir 2 manos de pintura junto con los soportes, accesorios y cajas de registro. Toda superficie metálica pintada que se haya rayado deberá ser pintada nuevamente hasta darle un acabado como el original. No se pintarán los ductos hasta que haya sido supervisada la instalación. Limpieza, trabajo de limpieza y entrega. Obviamente, si bien ahí hay consideraciones importantes, la obra será entregada aseada en su interior, sacando el sucio provocado por los trabajos de la misma, removerá todo tipo de herramientas utilizadas para la construcción de la obra. La obra deberá ser entregada completamente terminada y en condiciones normales de operación bajo la aceptación de la supervisión. Bien, aquí hay ciertas consideraciones que ya lo habíamos leído, más adelante vamos a poner otras más. Todo toma de corriente y apagador, un conductor identificado debe utilizar clavijos planas o circulares que se conectan con el conductor vivo, neutro y cierre en el circuito. El NEC requiere que los circuitos de iluminación, esto lo habíamos ya mencionado anteriormente, en general, ¿cómo se llama? Utilicen tomas, en este caso de 15 amperes, para iluminación. Eso de tomas no es toma corriente, sino que la toma de energía son mínimos 15 amperios. O sea, está diseñado para eso. Aparte de eso, hay ciertas consideraciones que vamos a poner más adelante. Mañana, básicamente, que son importantes para cálculo. En este caso, vamos a utilizar ya para ir mencionándole lo que vamos a ir haciendo mañana. Vamos a quitar esto un segundo y vamos
vamos a poner lo de las tablas. Bien, en este caso, ¿están viendo las tablas, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y es importante ya para mañana que tengan a mano eso. Vamos a utilizar la tabla número, creo que la 310-16, una de las que más o menos deben estar a mano. De ahí vamos a utilizar, esta no, ya la utilizamos. Siempre la tabla 5 hay que tenerla a mano, la tabla 4 también. Esto ya más adelante la vamos a utilizar, la 430-148. Vamos a ver. Sí, sí. Sí, esta sí. Y más adelante, más adelante, más atrás. Ah, aquí está. Una de las tablas más importantes para el diseño es la carga de alumbrado para alumbrados generales y locales, es la 220-3. Esto mañana vamos a empezar a utilizarlo. Aquí vamos a mencionar, por ejemplo, almerías y auditorio. Ponemos la carga por voltiamperio por pie cuadrado, o sea, que es por el área de construcción, entre pies armarios, auditorios, banco 3,5, barbería y salones 3, iglesias 1, club 2, juzgado 2, unidades habitacionales, esto es lo que vamos a utilizar nosotros, 3 voltiamperios por pie cuadrado. Después, si ven, hospitales 2, hoteles, moteles, incluyendo apartamentos sin facilidades de cocina, incluidos 2, edificios comerciales 2, cuartos de alojamiento 1,5, edificios de oficinas 3,5, es un poquito más estricto. Después, escuelas, tiendas, 3 voltiamperios por pie cuadrado. De ahí